Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Snowboard Butters. Hoy les traigo un vídeo para hacer snowboard con más control que nos puede ayudar para días como este. Estoy aquí en las Tres Valles y hoy es un día que hay mucha gente, así que dentro vídeo. Ok, pues el primer tip es controlar la velocidad. Tenemos que frenar bien en cada giro. Es un ejercicio importante, sobre todo al principio cuando empezamos a hacer snowboard, y es algo que es mucho más importante, hacer el ejercicio de hacer snowboard bien y saber ir con la velocidad controlada, que no aquella persona que va muy rápido y luego no se sabe frenar. Así que es algo que hay que tener en cuenta, frenar bien en cada giro. Para hacer esto tenemos que frenar bien en cada canto, tanto en el canto de talones como en el de puntas. Entonces tenemos que ejercer presión y ejercer la fuerza en el canto en el que estamos. Es decir, si yo estoy en el canto de puntas, clavar bien esas puntas. Yo hago fuerza dentro de mi bota con el pie, con las puntas, y ejerzo presión para que ese canto se clave bien. Igual que con el de talones, pongo el talón haciendo fuerza en la bota, que se clave bien en la nieve, y así evitar ir demasiado deprisa. Es algo que hay que tener en cuenta. Y luego un tip muy importante es que normalmente, sobre todo de principiantes, solemos no poner la misma presión en el canto de puntas que en el de talones. Tendemos a hacer todo nuestro peso y nuestra frenada en el canto de talones, pero en cambio con las puntas no acabamos de frenar bien y dejamos que esas puntas vayan demasiado rápido por la pista. Entonces hay que practicar la frenada de puntas. De esto tengo un vídeo, los primeros giros en J y también los giros en C, que son importantes para coger confianza en esas S y hacer el giro de canto de puntas bien, igual que lo hacemos con el de talones, para ir raideando con seguridad por la pista. Otra cosa también es usar nuestro sentido común, es decir, si yo veo que un día como hoy hay mucha gente en la pista y estoy pasando alrededor con mucha gente, sí que es verdad que no nos tenemos que preocupar tanto por la persona que está detrás, pero en este tipo de pistas y de situaciones la gente tiende a hacer unos adelantamientos un poco arriesgados. Entonces también es un poco importante vigilar atrás y delante y estar pendiente de eso, porque a veces es cuando arriesgan más y quiero pasar delante de toda esta gente. Tenemos que evitar hacer esos adelantos que pueden ser un riesgo y pueden terminar en accidente, y no queremos eso. Y luego el último tip que les daría sería que el peso corporal nuestro tiene que ir encima de la tabla. Muchas veces como principiantes cogemos malas manías y nos vamos mirando los pies cuando raideamos, y esto hace que yo no lleve el peso bien centrado en la tabla, o que me da miedo y voy de talones y me caigo mucho de culo, y es porque estoy tendiendo a poner el peso demasiado atrás. Entonces tengo que acostumbrarme a ir bien encima de la tabla, ser consciente de que tengo mi peso corporal centrado encima de la tabla para poder hacer esos giros con control y no ir así que vamos a hacer los giros mal, o ir mal agachados o con mala pose, o muy adelante o muy atrás, siempre centrados encima de la tabla, y eso hará que esos giros tengan más control y más fluidez. Bueno, riders, pues espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden dejarme su like, ya saben que les intento explicar cómo hacer el snowboard de una manera más amena, como si yo fuera una amiga. Así que nada, les veo en el siguiente. ¡Buenas curvas!